nos faltó, ¿no? Miren, hemos visto en lo que es la administración, sobre todo de memoria virtual, que es la combinación de memoria real y disco. Hemos visto lo que es la paginación, cómo sacar las direcciones de paginación, dirección real, dirección virtual. Hemos visto la segmentación, de qué se trata la segmentación, cómo sacar las direcciones de segmentación, que lo único ahí que se agrega es que el segmento no es del mismo tamaño, por lo tanto se agrega el tamaño del segmento. Actualmente los sistemas operativos, sobre todo los distribuidos, manejan un esquema combinado para la administración de la memoria, es decir, fusionan lo mejor de la paginación con lo mejor de la segmentación. Entonces, la mayoría de sistemas operativos modernos utilizan este tipo de administración de memoria, de gestión de la memoria, ¿no? Implantando lo que se llama un sistema híbrido, paginación, segmentación. ¿Por qué se combinan estos dos esquemas? Porque se aprovecha la facilidad de hacer una división lógica de los programas, como son cada vez más grandes, entonces se les divide lógicamente, estos son los segmentos, ¿sí? Y obviamente seguirá utilizándose los marcos de página para almacenar en memoria, entonces eso es parte de la paginación, entonces las páginas se enlazan por medio de los segmentos y así se trabaja, ¿no? Por eso que los sistemas operativos actuales siguen utilizando las DLLs, ¿no? Porque eso es parte de lo que es la segmentación, mientras que en la memoria se siguen generando marcos de página, ¿no? Para poder manejar la paginación. Entonces, ¿qué es lo que hace? La idea es aprovechar todas las ventajas que ofrece la segmentación, que son la flexibilidad y facilidad de organización lógica, y la paginación, que es una solución eficiente para la fragmentación, porque al hacer, perdón, marcos de página, no, no se, no se fragmenta externamente la memoria, ¿no? Entonces, aquí la idea de esto es ir combinando, no ir haciendo a través de esquemas divididos de la segmentación, irlos almacenando en lo que se denomina tablas de procesos, ¿sí? Todo lo que entra a memoria se almacenan en tablas de procesos. Estas tablas de procesos se dividen lógicamente en partes, que son los procesos, son los programas en ejecución, ¿no? Se divide lógicamente en partes, estas partes son las tablas de segmentos y esos segmentos se dividen en páginas, siendo las tablas de páginas, y esas páginas se almacenan a la memoria, ¿no? Más o menos el esquema es este, ¿sí? Este es el esquema. Entonces, miren, lo que está acá abajo es la RAM, ¿sí? Es la RAM. Ustedes ven aquí la RAM, los marcos de página que se ha dividido la RAM. Esto es memoria real. Mientras que el proceso como tal se divide en segmentos. Los procesos que están almacenados, que van a lo que están ejecutándose, se controlan a través de la tabla de procesos. Estos procesos se dividen en partes, que son la tabla de segmentos, ¿sí? O sea, cuando yo subo y comparto algo, ¿no? Puedo compartir. Entonces, esto es la tabla de segmentos, y a esos segmentos se les divide en partes, que son las páginas. Entonces, tiene la tabla de páginas, ¿sí? De cada segmento se divide en páginas, y cada parte de ese segmento dividido en páginas se va almacenando en la memoria para establecer una relación, ¿sí? De traducción de direcciones, ¿no? Se establece una dirección de traducción de direcciones y todo se registra en la tabla de páginas, la tabla de segmentos, la tabla de procesos, la tabla de segmentos y la tabla de páginas. Entonces, se tiene establecido que, por ejemplo, por cada tabla de cada segmento, ¿sí? Por ejemplo, el segmento A está formado por las páginas A, B, C, P y X. El segmento B está formado por páginas F, G, ¿no? Si vemos acá, vemos que cada segmento se divide en páginas, y esas páginas que están, por las que están conformadas se almacenan en la memoria. Claro, aquí va a haber páginas que están en memoria y otras que no, porque estarán en el disco, porque este proceso no será el único que está almacenado, ¿no? Habrá otros procesos también. Entonces, de esa manera se va organizando. Claro, aquí la parte es que sigue habiendo, ¿no? La dirección real, la que está en memoria, y la dirección virtual cuando está en disco. La idea que siempre será disminuir el swapping, ¿no? Pero el swapping siempre se va a producir cuando se satura la memoria. La idea es disminuir el swapping, pero igual, si existe swapping, quiere decir que existe dirección virtual, y la dirección virtual ahora es tridimensional, ¿no? Para la dirección virtual se maneja todo lo que es el segmento, la página y el desplazamiento, ¿sí? Es decir, qué segmento es, qué página pertenece a ese segmento y cuál es el desplazamiento que se ha utilizado para convertirse en dirección virtual, irse a disco, ¿no? Y cuando se regresa, ya saben, ¿no? Se toma en cuenta el desplazamiento para quitar el desplazamiento
y se ve a qué página, en qué segmento corresponde y se almacena en memoria real. ¿Sí? Entonces, de esta manera se transforman las direcciones, ¿no? Entonces, así es como trabajan actualmente los sistemas en esquemas combinados. Obviamente, estas tablas donde se registran las direcciones que manejan los segmentos y las páginas también consumen espacio, ¿no? Más páginas, más segmentos, más grandes las tablas. Pero ya saben que la idea es combinar con disco para no saturar demasiado memoria. Y obviamente por eso es que los sistemas operativos actuales requieren más memoria, ¿no? Utilizan más memoria, más hardware. También se debe al crecimiento de los sistemas, obviamente, ¿no? Entonces, en ese esquema hay dos tipos de fallos. Puede haber que no encuentre el segmento y si ya está el segmento activo, puede ser que no encuentre la página que necesita. Entonces tendría que hacer un swapping. Entonces se produce fallo por página y fallo por segmento, ¿no? Cuando se busca la dirección del segmento y la dirección de la página. Entonces son los fallos que se pueden producir porque son esquemas combinados, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de la respuesta a estos fallos? El swapping, traer del medio de almacenamiento secundario y crearle una tabla de páginas, o sea, actualizar la dirección y cargarlo al segmento que corresponde para que se localice en memoria, ¿no? En RAM. Y para esto se toma en cuenta el desplazamiento, como les había dicho, ¿no? Entonces, la eficiencia de la traducción de direcciones, tanto en paginación pura como en segmentación pura, y en estos esquemas combinados, se mejora usando memorias asociativas para las tablas de páginas y segmentos, así como memoria caché para guardar los mapeos más solicitados, ¿no? ¿Cuáles son las páginas? Las memorias asociativas son memorias más rápidas, ¿no? Que están almacenadas, que no cambian y que están fijas ahí, ¿sí? Y es también la memoria caché para guardar los mapeos solicitados, memorias temporales, en donde se almacenan las direcciones temporalmente mientras los procesos estén en memoria. ¿Sí? Ahora, una de las partes fundamentales para disminuir estos problemas del fallo de página y fallo de segmentos es que ya saben lo que se decía antes, ¿no? Que cuando yo subo una página a memoria, no suba solo esa página, sino también otras páginas tratando de, entre comillas, adivinar lo que el usuario va a necesitar después, perdón, para poder acelerar el procesamiento de la máquina, para que cuando el usuario necesite algo, ya no lo busque, sino ya lo tenga presente en memoria. Pues cuando el usuario requiere algo, ya está presente en memoria. Como ya está presente en memoria, entonces esto va a ser más eficiente. Pero ¿cómo es que voy a tratar de adivinar lo que el usuario necesita, no? ¿Sí? Aquí estaba esta parte. ¿Sí? De tratar de adivinar, ¿no? Por aquí está, a ver, ¿verdad? Fallo de página, fallo de segmento. Es cargar páginas, exacto, para tratar de adivinar, como les decía, ¿no? ¿Sí? Para tratar de adivinar o detener lo que el usuario va a necesitar. ¿En qué se basa eso de subir la página del segmento, la página que necesita y las que va a usar después? Pues basándose en lo que ya estudiamos, ¿no? Esto es basándose en la estrategia de qué? De hacer un cargado de página por demanda y cargado de página anticipada, o sea, subir más de lo que el usuario necesita. Entonces, para saber cuál es de lo que más de lo que el usuario necesita, la estrategia utilizada es el fenómeno de la localidad y el conjunto de trabajo. Recuerden que ya analizamos eso, ¿sí? Entonces, igual aquí aplica el fenómeno de la localidad y el conjunto de trabajo para aplicar aquí lo que se denomina las dos estrategias. Cargado de páginas por demanda, lo que el usuario necesita, y cargado de páginas anticipadas, lo que el usuario va a necesitar después, ¿sí? Entonces, esa es la estrategia que utiliza para tratar, como les decía, de adivinar qué se va a aprovechar después. Entonces, para eso se utiliza el fenómeno de la localidad, ¿sí? Y el conjunto de trabajo, ¿no? Ya utilizamos y de esa manera optimiza un poco el uso de memoria por parte de ese proceso para que el sistema operativo no provoque muchos fallos y entonces no se provoque el swapping, ¿sí? Pues las páginas adyacentes que decíamos, ¿no? Pues esa es la gestión que se utiliza siempre para sistemas combinados, ¿no? Las direcciones virtuales, las direcciones reales son las que se trabaja a través de tabla de páginas, tablas de segmentos, esto está almacenado en memorias asociativas y esta da la dirección física a la que está en memoria. Si no está en memoria, va a buscar en dónde, en, en disco, y para eso utiliza la dirección lógica o virtual, ¿no? Que es segmento, página y desplazamiento,
Entonces, si no está, busca, y si está, lo carga. De esa manera trabaja. Obviamente, ya, entonces así trabaja esto de las memorias, esto, ¿no? De los sistemas combinados. Ahora, estamos ya para culminar todo lo que es gestión de memoria virtual. Ya habíamos dicho, ¿se acuerdan en el esquema inicial? Que todo lo que es la gestión de memoria virtual se producen o trabaja bajo el esquema de dos inconvenientes que tiene. El problema de la relocalización y el problema de la protección. Son dos problemas que se viene dando y que hay diferentes maneras de solucionar y que los sistemas operativos han ido optimizando esta manera de solución, ¿no? ¿Qué es el problema de la relocalización? Bueno, para entender el problema de la relocalización hay que entender claro que cuando usted programa, ¿sí? Después de programar en la programación, ¿qué utiliza usted? Variables, datos, ¿no es cierto? ¿Qué más utiliza? Código, lenguaje de programación, domina ese lenguaje. Y cuando ha acabado de programar, ¿cuál es el siguiente paso que usted hace? ¿Quién me dice? Compilar. Exacto, gracias. El siguiente paso es compilar, ¿sí? Pasa a compilar. ¿Qué es compilar un programa? A ver, ustedes que ya han ejecutado, no pueden hacer cosas sin saber lo que es, ¿no? ¿Qué es compilar? Reunir Es los ejecutar. datos. Recabar los datos. ¿De dónde va a recabar? O sea, de los resultados que salgan. Si el No, programa. no, pues recabar es pasar al lenguaje de máquina, eso es todo. Compilar es pasar del lenguaje que usted utilizó al lenguaje de máquina, pero no es así de sencillo como le pasa al lenguaje de máquina. Pasa algunas etapas, ¿no? Anteriormente el programa de compilar, por ejemplo, cuando se trabajaba en Fortran, en COBOL, la compilación comprendía 3 pasos de compilación. Ahora usted lo hace en un solo paso, pero es porque se ha optimizado esos procesos. F9 y está, pero no se omiten esos 3 pasos. No se omite. Lo que pasa es que es como que encapsula esos 3 pasos y ya el sistema operativo le da haciendo. Antes teníamos que hacer esos pasos manualmente. ¿Cuál es el primer paso? Pasar por el analizador semántico. Perdón, por el analizador, sí, el analizador semántico. ¿Qué hace el analizador semántico? Verifica que todas las sentencias estén claras, que todo esté bien escrito, que no haya errores en el lenguaje, que no haya errores de uso de variables dedicadas, que no haya errores de programación en cuanto a la estructura, ¿sí? Entonces eso era el analizador semántico. Luego va al analizador sintáctico, que los bloques estén bien comprendidos, que las llamadas y todo esté bien claro. Y finalmente va al linked, a establecer las ligas o los enlaces. ¿Qué hacen los enlaces? Claro, usted programa bajo un esquema de niveles, ¿no? O de módulos. No todo está en un solo programa, está todo aparte, desarrollado por módulos, ¿no? Y los módulos están aplicados a acoplamiento, tratando de que sean independientes cada uno en su mayor parte posible. Pero todos están enlazados hacia un programa principal. Entonces, esto se genera, estos linkeds, estas ligas, se generan cuando se compila. Y eso, ahí sí va lo que decía un compañero, ¿no? También es ejecutar. Ahí se ejecuta. No se puede ejecutar si no está compilado, si no se ha perdido el analizador semántico, el analizador sintáctico y el linked. Todo eso comprende lo que es compilación. Por eso es que usted compila y los primeros errores que le sale es falta de punto y coma, le dice falta está mal escrito una sentencia y todo, ¿no? Luego le dice que falta, le sale otro, ¿no? Semántico, sintáctico, en cambio le dice que los bloques, ¿no? No están cerrados, que falta un end, que un begin, depende de la estructura del lenguaje. Los 2 puntos o los 2 puntos y comas que indican, depende de la estructura del lenguaje. Y después le sale errores de lógica que saben decir, ¿no? Que no llama correctamente o no envía los valores deseados y todo eso. Es porque no están enlazados adecuadamente. Usted no ha enlazado adecuadamente las cosas. Sí, las llamadas a subrutinas, a procedimientos, a funciones, a clases, depende del tipo de programación que haga.
Entonces, una vez que se ha hecho esto, sube a memoria y ahí se da este problema de relocalización. Todos los programas tienen un programa principal que enlaza todo, ¿no es cierto? Este programa principal tiene una dirección y los enlaces tienen otras direcciones. Entonces se generan, ¿no? Este enlace entre el programa principal y los módulos a donde invoca, que pueden estar en disco o en memoria, depende de cómo necesite, ¿no? Y además lo que asocie compartido, las DLLs, las llamadas a DLLs que haga, que también son direcciones. Entonces todo eso cuando se compiló el programa se pone y se ejecuta. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué tal si usted ya deja de utilizar ese programa, lo cierra, hace otras tareas y después otra vez vuelve a utilizar ese programa, como lo hace con Word? Lo cierra, después otra vez necesita Word, lo abre. Entonces, ¿qué pasa? Estas direcciones van a cambiar. ¿Por qué? Porque los espacios de direcciones de memoria con los que utilizaba antes, con los que se generó cuando se compiló y todo, y se generó el ejecutable, básicamente, esos espacios de direcciones ya no están. O sea, no es que ya no están, sino están utilizados por otros procesos. No van a estar reservados para cuando usted ejecute ese proceso, ¿no? Las direcciones se ocupan por otros procesos. Entonces, ¿qué hace ese proceso cuando se ejecuta? ¿A dónde se va? ¿Cómo se almacena? En memoria. Entonces ahí viene un problema de relocalización. ¿Cómo se relocaliza cuando yo le vuelvo a ejecutar? Entonces hay dos soluciones. La más terrible, que es la estática, y la más viable, que se implementa ahora, que es la dinámica. ¿A qué se refiere la estática? Volver a compilar todo para que genere nuevas direcciones y se almacene ahí. Pero eso de estar compilando cada vez que se ejecute algo es terrible, ¿no? Entonces se generó la solución dinámica. ¿Qué es la solución dinámica? Que se almacena la dirección solo del programa principal, ¿sí? Hace referencia a una dirección de memoria, nada más. Ese se llama registro base, la dirección real. Y cuando se va subiendo los módulos que usted necesita, esos módulos les asigna direcciones donde haya disponible. Y para saber la dirección real, lo único que se hace es tomar la dirección base y sumarle la dirección que se subió a memoria y genera la dirección en donde está. Por ejemplo, si mi dirección es base 100 y se invoca, hace referencia a 3 direcciones o a 3 módulos, hace 3 invocaciones, a 3 llamados, a las 50, a las 52, a las 54, entonces la dirección real será la suma de las dos, la 150, 152 y 154. Porque sin el enlace principal no funcionan estos, ¿no? Y de esa manera se soluciona este problema de la relocalización. Entonces, esto no importa que cada vez cambie, ¿no? Otra vez que lo invoque, esto va a cambiar. Simplemente se suma la dirección que tengo almacenado y genera las nuevas direcciones. Y de esa manera no se hace problema en relocalizar las cosas del sistema operativo. Y la otra es cuando todo está en memoria, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar al otro, ¿no? Entonces aquí se manejan 3 direcciones. Ahí vienen los distintos manejos de direcciones. La dirección lógica, la dirección relativa y la dirección física absoluta. La dirección lógica es una posición de memoria independiente de la asignación de los datos de memoria. Lógicamente da una dirección. Genera una dirección relativa. Se expresa como una posición relativa a algún punto conocido, ¿no? La que sube genera una dirección relativa. Y genera la dirección física absoluta, la suma de las dos, posición real en la memoria principal. Ese es un problema, se soluciona el problema de la relocalización. Y el otro problema que se da en el manejo de memoria virtual, puesto del swapping, ¿no? Que está en disco, sube memoria, o luego baja disco, pero otra vez se requiere memoria, ¿sí? Es el problema de la protección. Cuando ubico algo en memoria, esta tiene que protegerse, ¿sí? Sea segmento, sea programa, hay que protegerse, porque si no puede pasar que ese espacio puede ser utilizado por otros datos, ya sea por error o deliberadamente, lo que sea, ¿no? Por error, sin querer, programa mal y le manda esa misma ubicación, o deliberadamente. Hay virus que hacen esto, intercambian las direcciones y tratan de acceder a direcciones ya utilizadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Proteger esa dirección. La dirección que está utilizada hay que protegerla. ¿Cómo el sistema operativo protege esto? Para esto utiliza un sistema de protección basado en áreas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hace esto? Utilizando dos registros, un registro base y un registro límite. Entonces, cada que se almacena un espacio en memoria, guarda el inicio y el fin de esa memoria, registro base y registro límite. Entonces, cada vez, y esto es lo que almacena en la tabla, ¿no? Entonces, cada vez que usted manda otra cosa a memoria,
lo que hace es chequear que no se almacene dentro de ese límite, entre el registro base y el límite y el tope, ¿no? Entonces, direcciona, chequea que no esté ahí, ¿sí? Y lo que hace ahí es que no esté entre el inicio y el límite, lo que va es a continuación del límite, y así el límite de otro proceso será el inicio y genera otro límite, y así se va almacenando en memoria, ¿no? Entonces, la idea es chequear que cada vez que el programa haga una referencia a memoria, se chequee si cae en el rango de esos registros. Y así no envía un mensaje de error o aborta el programa, ¿no? Entonces, si yo mando a hacer algo en un proceso que está en memoria, lo que chequeo es que ese proceso o esa llamada o esa referencia que yo haga esté entre esa base y ese límite, así no me voy a otro lado. Eso controla el sistema operativo y de esa manera controla estos dos problemas que ¿no? El problema de la protección y el problema de la redirección. ¿Sí? Entonces va choqueando siempre, ¿no? Entre las direcciones y la búsqueda en memoria. Estas son consideraciones actuales, ¿sí? Las consideraciones actuales es que el conjunto de trabajo se va haciendo más útil. ¿Por qué? Porque actualmente usted utiliza nueva tecnología, nuevo hardware, y ese hardware trae más memoria, ¿sí? Pero bueno, ya analizamos que no siempre el poner más memoria es una solución para que no haya errores, ¿no? Sí se van a producir estos errores, entonces hay que administrar para que el sistema operativo lo haga adecuadamente. Entonces, el esquema general de esto es que actualmente los sistemas operativos trabajan memorias combinadas, ¿sí? A los programas los dividen en segmentos y esos segmentos, cada segmento se divide en páginas y eso se almacena en memoria. Y se comparte esto a través de las DLLs, eso es la segmentación. Entonces utilizamos toda la teoría de lo que es paginación y segmentación para tratar de trabajar en lo que son los esquemas combinados. Y con eso terminamos este esquema de lo que es cómo trabaja la multiprogramación en memoria virtual. Trabaja por paginación, por segmentación y por esquemas combinados. Siempre aquí hay que entender que al hablar de multiprogramación y memoria virtual, hablamos de muchas tareas que hacen una memoria virtual, que es la memoria virtual, combinación de memoria real más disco. Es decir, ya sea paginación, en segmentación o en esquemas combinados, van a haber un momento dado que procesos no van a estar en memoria, sino en disco. Como no los encuentra, genera un error y la respuesta es errores del swapping. Y el swapping no solo es el intercambio involucra ¿qué? Involucra que se da porque si el esquema, porque la memoria, ¿por qué se quedó en disco? Porque la memoria está llena. Entonces se hace el intercambio y para eso ¿qué hay que hacer? Bajar un proceso, un proceso que no está en memoria, que no necesita memoria, bajar al disco y subir lo que es de disco a memoria. Ese es el swapping. Ya sea en cualquiera de sus tres esquemas, tengan ahí claro que siempre se necesitan los cambios de direcciones. Cuando está en memoria real es una dirección real, cuando está en disco utiliza una dirección virtual. Entonces hay que transformar de dirección virtual a dirección real, de dirección real a dirección virtual. Esa es la base fundamental. Y la base aquí es el desplazamiento. Si es en paginación, simplemente es que la dirección real más el desplazamiento. Pero si es segmentación, se agrega algo más. ¿Cuál es? El tamaño del segmento. ¿Por qué? Porque la diferencia entre paginación y segmentación es que las páginas son del mismo tamaño, en cambio los segmentos son de diferente tamaño. Y como cogemos lo mejor de la paginación y lo mejor de la segmentación en los esquemas combinados, obviamente hay que cuidar esto también, ¿sí? Siempre va a existir el desplazamiento cuando se vaya a disco. Y eso es todo. ¿Alguna inquietud, por favor? Bueno, vamos a hacer una práctica. Antes de hacer la práctica, veamos. Bajo estos esquemas, ¿cómo maneja Linux la memoria? Bueno, en realidad no es mucho problema administrar la memoria con la ayuda de los sistemas operativos. En Windows, controlar, suprimir, y ahí tengo el esquema, ¿no? Memoria, y luego la administración de la memoria, puedo eliminar procesos, cargar procesos, ejecutar procesos, estoy administrando la memoria, ¿sí? Perdón, estamos mal, no es la administración de procesos todavía, sino la memoria. ¿Están viendo el uso de memoria en Linux? Sí. Listo. Bueno, entonces en Windows, como les dije, no es problema porque todo está graficado, representado a través del entorno GUI. En cambio, en Linux hay comandos, ¿no? Es muy importante administrar la memoria, saber cómo se está trabajando la memoria, ¿sí? Y sobre todo cuando no se tiene un entorno gráfico, ¿no? Entonces se utilizan comandos. No hay muchos comandos para iniciar.
¿sí? El primer comando es el free, o se puede poner free-m, ¿no? ¿Sí? El free es el comando más clásico para ver la memoria. Da un detalle total del uso de la memoria, ¿no? Te da el detalle de total de memoria disponible, cuánto está usado y cuánto está libre. Y cuánto tiene la caché, ¿no? Para los, ya saben, la caché para los dispositivos de entrada-salida. Eso lo hace con el comando free. También hay el free-m, ¿no? Que es un poco más real. Hay el meminfo. El meminfo en realidad no es un comando como tal. El meminfo es un registro. Es un registro que está almacenado dentro del directorio proc. ¿Qué almacena ese registro? Todo el estado de la memoria. Entonces, si queremos saber cómo está el estado de la memoria actual en mi sistema, lo que tengo es que visualizar ese registro, ¿no? ¿Con qué se visualiza un archivo, un registro? Con cat. Entonces hago cat a ese registro, meminfo que está dentro del directorio proc, y tengo el resultado de toda la memoria, la gestión de la memoria. El bmstat es otro comando. Este da un detalle casi de todo el sistema, ¿no? ¿Sí? Da un detalle bastante del sistema. ¿Sí? Es decir, el bmstat da un detalle de los procesos, de la memoria, del swap, de la entrada-salida del sistema y del CPU. Es completo. Claro, me sirve porque aquí me da de todos los procesos cómo están utilizando la memoria y cómo están utilizando el swap, que son las partes importantes, pero de paso puedo analizar todo lo que es dispositivo de entrada-salida, todo lo que son el sistema y todo lo que es el CPU. Eso hace bmstat, ¿no? Y aquí está la especificación de cada campo que ya lo vamos a analizar. Y tenemos un último comando que es el top. El top también es un sistema en tiempo real, en cambio, ¿no? Es un comando que ejecuta toda la información del sistema en tiempo real. Y dentro de esa información de todo el sistema hay información de la memoria, ¿no? Todo lo que está marcado en rojo corresponde a la memoria de lo que nos despliega. Hay un comando más que es del htop que funciona solo en ciertas distribuciones, sobre todo en Debian, ¿no? Ahí funciona. En la que nosotros estamos utilizando no va a funcionar. Y hay otros comandos como el demidecode, que es para manejar la memoria, ¿no? Para ver cuánta memoria soporta el equipo desde el punto de vista de hardware. Pero eso lo hemos de ver después, entonces vamos a ver los primeros, ¿no? Los vamos a analizar y para eso vamos a hacer una práctica. Vamos a cargar la máquina virtual. ¿Están visualizando la máquina virtual? Sí, ingeniero. Espérenme un ratito algo. Manejar todo lo que es administración de memoria en Linux. Y vimos el primer comando, ¿cuál era? A ver, ¿quién se acuerda que están ahí? LS. No, para manejar memoria. Ah, para manejar memoria. Free. Free. Ajá. Free. Pues miren, ahí está el comando free. Lo que me da es una información total de la memoria, ¿no? Un ratito, tengo un mensaje que manda una información. Entonces el free, como les decía, da información total sobre el manejo de la memoria. Miren, al poner free les pone, ¿sí? Cuánto de memoria tienen, cuánto está usado, cuánto está libre, ¿sí? Los buffers, la caché. En memoria y en swap, ¿no? Los dos ejes. También funciona, pueden ponerles, si quieren saber más, le ponen man free y les dice, ¿no? Todo lo que hace. Muestra la cantidad de memoria libre y usada en el sistema y ahí les dice lo que deben poner, ¿no? Modificador, muestra los kilobytes, el modificador muestra en megabytes, dice, ¿no? Entonces ustedes pueden ver en qué unidad quieren saber. O sea, si le ponen free-b en bytes, free-k en kbytes y free-m en megabytes. Eso es todo, ¿no? Entonces miren, lo que dice es esto, ¿no? Por defecto, free, ¿sí? Está ahí dado. Si quiero cambiar las unidades, entonces free-m
free-k y me da en kbytes. Lo mismo, pero en kbytes, que está por defecto dando eso, ¿no? Por defecto da en kbytes. Free-b me cambia bytes. Y free-m en megabytes. Se transforma, nada más. Pero el espacio no cambia, ¿no? Lo que cambia es la unidad de medida, nada más. ¿Está claro? Inge, una pregunta. Dígame. O sea, por defecto, como usted dice, free da en kbytes. En kbytes, ajá. Sí. Y si le ponen Listo, con Inge, bytes, gracias. por defecto, si no le pongo nada, da en kbytes. ¿Sí? Miren aquí lo que puse. Free y me da en kbytes, con free-k exactamente lo mismo, porque por defecto da en kbytes, ¿no? Entonces, listo, entonces le podemos poner eso es lo que hace el comando free. ¿Sí? Ahora, el meminfo, como les dije, no es un comando, miren, no es un comando. ¿Sí? El meminfo es un registro que está, por ejemplo, dentro del directorio proc y ahí veo, y ahí está el meminfo, miren, aquí por aquí debe estar el meminfo, en M, ahí está el meminfo, miren, que es un registro que guarda información de la memoria. Entonces lo que tengo que hacer es pasar esa información, lo visualizo, como cat slash dentro del directorio proc slash meminfo. Y ahí me da la información de toda la memoria. Como está muy extensa, lo puedo filtrar, ¿no? ¿Sí? Con los pipes, more, y me da por partes. Ahí está la memoria total, todo, ¿no? Pero más detallado todita la memoria. Kbytes. Entonces, todita la memoria, cómo está, y por cada proceso, cuánto de memoria estoy utilizando. Mientras más cosas haga, más grande va a ser este registro, ¿no? De toda la memoria. Eso hace el meminfo. Ahora vamos a ver el otro comando que era el bmstat no hay, ¿sí? Si no, vamos al... Ah, no, perdón, el bmstat es el que vamos a hacer, ¿no? Perdón. Para ver un detalle. Este sí es su comando, vamos a poner el bmstat. Este es otro comandito, ¿sí? Ahí está. Entonces me da información de la memoria. ¿Sí? Si pueden ponerlo cat. Bueno, del sistema, y dentro de eso la memoria, ¿no? Perdón. bmstat. Y ahí tienen, ¿no? No está. No hay la ayuda del bmstat. Pero bueno, no vamos a cargarlo ahorita. Si no, vamos a ver qué es. Entonces solo le ponemos bmstat y se ejecuta. Entonces me da aquí en prox, me da dos valores, ¿no? R y B. R y B es, R significa el número de procesos ejecutables que están para acceder al CPU, y B son los procesos que están durmiendo, ¿no? Procesos que están en procesos que están listos para ejecutarse y procesos que están durmiendo. No tengo nada de proceso acá. Dentro de memoria maneja 4 parámetros: SWPD, free, buf y caché. La cantidad de memoria utilizada. Free es la cantidad de memoria disponible o libre. Buffer es la cantidad de memoria utilizada por memorias intermedias, las buffers. Y la caché es la cantidad de memoria utilizada como caché de páginas, lo que decía, ¿no? En la caché es donde se almacena las direcciones paginadas. Memoria. Tenemos el swap, ya saben qué es el swap, ¿no? El swap maneja dos parámetros, SI y SO. El SI es la cantidad de memoria intercambiada desde disco, y el SO es la cantidad de memoria intercambiada hacia disco, ¿no? Es para el swapping, lo que sube de disco y lo que baja hacia disco. Eso está indicado aquí. Como no hemos forzado nada, por eso está en 0. Si no hay procesos, obviamente no estoy utilizando nada, ¿no? Y O es para los dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Todo lo que se utiliza en dispositivos de entrada-salida, igual hay dos parámetros, BI y BO, ¿sí? BI es los bloques recibidos desde un dispositivo, y BO es los bloques enviados hacia un dispositivo. Aquí sí hay valores porque estoy utilizando la memoria. Y estoy utilizando la pantalla.
y la pantalla es un dispositivo. System es los campos relacionados con el sistema, ¿no? Y dentro de los campos relacionados con el sistema tenemos dos, IN y CS. IN es el número de interrupciones que se ha dado en el sistema y CS es el número de cambios de contexto. ¿Recuerdan los contextos? El cambio de contexto, que dentro del sistema operativo hay dos ámbitos que se manejan, ¿no? ¿Sí? Que puede estar en bajo nivel o en alto nivel corriendo. Entonces, esos cambios de contexto se dan aquí en CS, se registran. Y esta vuelta tiene que ver con el CPU, el manejo de los procesos, ¿no? Maneja 4 parámetros, SI, ID, WA y ST. ¿Sí? SI, no, el US también, perdón, US. El US es el porcentaje de tiempo que el CPU está utilizando, ejecutando código de usuario. Ahorita está ocioso, miren, 0. Porcentaje de tiempo que el CPU está trabajando con código de usuario. SIE es el porcentaje de tiempo que se ejecutó código del sistema, procesos del sistema, llamadas. ¿Sí? ID es el porcentaje de tiempo que el CPU estaba desocupado. ¿Sí? 98% está desocupado, claro. Si no hay nada ejecutando, está vacío. Y WA es la espera de entrada-salida. ¿Qué está esperando para entrada? Salida. ¿Cuántos procesos están esperando para entrada-salida? Que eso ya vamos a entender en procesos, que es el siguiente tema. Y de esa manera se interpreta, ¿no? ¿Sí? Se interpreta el BMStat. Entonces, lo que nos interesa de ahí es poner lo que se ve de memoria, ¿no? ¿Sí? Puedo poner también BSStat, creo que hay la opción -S. ¿Sí? Ahí me da, en vez de ser vertical, me da un resumen, en vez de ser horizontal, me da un resumen vertical. Lo mismo, pero ya en cantidades y directas, ¿no? Entonces, yo decido cuándo quiero ponerlo, ¿no? Horizontalmente, BMStat o -S que me da un detalle, como quiera. Y de esa manera yo sé el estado de mi sistema, ¿no? Y eso es todo para manejar la memoria. Tengo otro para manejar el sistema que es el top, que es en tiempo real. Ese me da información en tiempo real. ¿Por qué? Porque si ustedes le notan, cada cierto periodo de tiempo se actualiza. ¿Sí? Creo que es cada 5 segundos se actualiza, ¿no? Van a notar un pequeño cambio de contexto de lo que se está visualizando, porque se actualiza por eso es en tiempo real. ¿Qué es lo interesante? Que quiero todita la información de mi sistema, Pero en lo que es referente a lo que estamos hablando de memoria, miren, aquí vemos, ¿no? En la parte superior, cuánto de memoria es igual, cuánto de memoria, cuánto está en uso, cuánto está libre y cuánto tenemos para buffers y para caché. Tanto en memoria como swap. Y que hay en el home, ¿sí? ls/ si ustedes lo ponen, home, no tengo nada, solo tengo un usuario, pero es un usuario que lo genero por defecto cuando instalo Linux, como respaldo. ¿Ustedes tienen usuarios ahí? No, solamente nuestros. ¿Ni uno? Estamos viendo, por eso se puede nombre. ¿Se les crearon ustedes? ¿Si están haciendo la práctica? Sí, ingeniero. Inge, disculpe, ahí me salió permiso denegado. ¿Estás como administrador? Como root. No, o sea, estoy como David F, que es el usuario que me crea. No, no. No, pues pero tienes que entrar como root, no como David F. Haz lo siguiente, ponle lo que voy a hacer yo. Su guión. Para superusuario. ¿Ya le pusiste eso? Sí. Enter. Y ahí a ti te va a pedir una contraseña. ¿Te pidió? Sí. Dale la contraseña del root, del administrador, la contraseña que tú diste cuando instalaste Linux. Ahí ya listo. Sí. Ponle esa contraseña.
Listo, Inge. Ya, estás como root. ¿Ya? Ahora Sí, trata ahora de sí. crear usuario para ver si te permite. Listo, ya funcionó. Ya. Sí, tienes que entrar siempre como root, como administrador, ¿no? Listo, gracias, Inge. Lo que, bueno, en este caso, para que todos comprendan, el usuario, el compañero entró como ese usuario de respaldo que se crea cuando uno se instala Linux. Entró así. También funciona, pero hay cosas que no le va a permitir hacer porque no es usuario. Entonces, para que quiero subir al nivel de superusuario, o sea, de administrador. Yo le puse así, no me pidió nada porque ya estoy como superusuario, pero en el caso que no estén, le ponen su guión, entonces les va a pedir la contraseña de root y ya se quedan como superusuarios. Y así directamente ya pueden trabajar. ¿De acuerdo? Sí, se les Sí, listo. ingeniero. Entonces, ya crearon los usuarios. Ahora, cada usuario, ¿qué debe tener? Sí, necesita tener una palabra de paso para poder acceder. El password, contraseña, palabra de paso, como quiera que le llamen. Entonces hay que crearle una contraseña para cada usuario. Cada sistema operativo, sea Windows, Linux, cualquier sistema operativo, posee un registro que se denomina directivas de seguridad. Cada que yo genero una contraseña o pido crear una contraseña, se activan estas directivas de seguridad. ¿Y qué es lo que hacen? Que sea correcta. Ustedes saben cuáles son las reglas para crear una contraseña. No, Que tenga número, mayúscula. símbolo y espacio. También, ¿verdad? A ver, sí, pero empecemos. ¿Cuántos caracteres mínimo? 8 caracteres. 8 caracteres. Como mínimo 8 caracteres. Que la primera sea una letra y luego sea una combinación de letras y números. Eso es todo lo que pide, hasta 8 caracteres. Entonces, en este caso, yo voy a poner, solo por comodidad, para no olvidar, contraseña de los usuarios vamos a poner al mismo usuario. O sea, la contraseña de user SW1 vamos a poner user SW1 mismo, para no olvidarnos para las prácticas, porque aquí vamos a utilizar esos usuarios hasta el final del semestre, cuando los necesitemos. Entonces, si nos olvidamos la contraseña, vamos a tener problemas. Entonces, para no olvidarnos, vamos a poner ese nombre. Obviamente, la directiva de seguridad nos va a reclamar, nos va a decir esa contraseña no es válida. Y nos pide que confirme la contraseña. Pero como solo es una directiva de seguridad, yo le vuelvo a poner la misma contraseña y el sistema operativo le deja pasar. Dice, bueno, ya le advertí, conste que si tiene problemas el sistema operativo ya no es responsable. Entonces, así, ¿no? Pero las directivas de seguridad siempre se activan, ¿no? Como un error. Es porque no estoy cumpliendo específicamente lo que debe ser. En este caso voy a hacer. Entonces, eso va a ocurrir ahorita. Le voy a agregar contraseñas a cada usuario. ¿Cómo? password, para el user SW1. Le voy a poner password al user SW1. Enter y me dice, ¿cuál es la contraseña? Y le voy a poner lo mismo, user SW1. No se ve porque es directiva de seguridad. Entonces hay que digitar bien. Enter. Y ahí es lo que me reclama. Perdón, la directiva de seguridad. La directiva de seguridad. Se me activa la directiva de seguridad y entonces yo le vuelvo, ¿no? Ahí tendría que poner una contraseña correcta. Pero yo le vuelvo a poner lo mismo. User SW1. Y el sistema operativo me va a dejar pasar porque ya dice ya. Ya se actualizó, dice, pero conste que le advirtió. Ya le generé. Lo mismo voy a hacer con el user SW2. Password al user SW2. Enter. Igual. Pero user SW2. Enter. Me dice que es incorrecta, pero le vuelvo a insistir. User SW2. Enter. Y aquí lo mismo. No es lo correcto lo que estoy haciendo. No estoy aplicando seguridad. Es como poner root, ¿no? Y la contraseña root. Sería absurdo. User SW3.
user SW3 y claro, la directiva user SW3 y listo, ya, listo, mis 3 usuarios ya tienen contraseñas. ¿Crearon las contraseñas ustedes? Ya estoy en eso. Ya está, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo, trabajen. Si usted cambia las contraseñas, no se olvide, ¿no? Igual, si usted quiere cambiarle esa contraseña por otra, tiene que recordar la contraseña anterior, si no, no puede. ¿Con qué se cambia? Con el add user, lo mismo, ¿no? Y le pongo una nueva contraseña. Pero, igual tengo que saber. Como administrador puedo cambiar así las contraseñas, ¿no? Con el add user. Entonces, listo. Ahora, ¿cómo accedo como usuario? ¿Se acuerdan cuando vimos? Decía que Linux puede manejar hasta cuántas consolas virtuales. Hasta 12. No. Entonces, por defecto trae 9. ¿Cuáles son esas 9? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 y F9. Ahí están las 9 consolas que tengo a disposición en este momento. Por lo tanto, si usted pone, ¿cómo se activa? Control Alt. Entonces ahí pongan que Control Alt F1 y la Control Alt F2. Mire, la F1 es el root, la F2 es el usuario. Vamos a generar una tercera consola. ¿Cuál tocaría? Control Alt ¿qué? Control. Exacto, Control Alt F3 y vamos a entrar como el otro usuario. User SW2, el usuario 2 y la contraseña user. Cada uno está en su espacio de trabajo. Estoy dentro de SW2. Ahorita estoy trabajando multiusuario. Tengo 3 usuarios conectados. Linux. Uno y el root. Inge, disculpe, no lo escuché bien Con cuando el usuario que se necesite. puso el... Podría entrar al otro, ¿no es cierto? El control Alt F4 sería, y entraría como el user SW3 que sí tenemos creado, pero no voy a entrar como ese. Me voy a quedar con los dos. El 3 es para indicarles cómo... Listo. Vamos, estamos ahorita como user 2, ¿sí ven? Estoy ahorita como user SW2, ¿sí le ven? Sí. Ya, como user SW2 voy a crear 2 archivos. ¿Con qué puedo crear archivos rápidamente? Touch. Voy a crear el archivo a1.txt. Listo. Y voy a crear el archivo a2.txt. ¿Pero en dónde estoy creando? ¿En qué directorio? En el directorio 2. Ajá, en el directorio del user SW2. Ahora me voy como el user 1. Control Alt F2. Ahí estoy en el user SW1. Y voy a crear 2 archivos así mismo. Touch. Y le voy a llamar... El 1 ya estuvo A, ¿no? Este le voy a llamar us1.txt. Y voy a crear el us2.
2.txt. Miren, dentro del usuario 1, ¿no? Del usuario SW1 he generado dos archivos. Y ahora me voy como administrador, control al F2, F1. Estoy como administrador ahí, root. ¿Sí ve? Como administrador, quiero ver lo que está haciendo el usuario 1. ls/home /user sw1. Miren, ahí está. Quiero ver lo que está haciendo el usuario 2. User sw2. El usuario 3 que generé no hizo nada, ¿no? Pero sí existe, no hay nada. Ahí está. El administrador puede ver todo. Quiero borrar lo que hizo el usuario SW2 del OCHAR2. ¿Podría hacerlo? rm /home /user sw2 /a2.txt. Enter. Dice, si quiero borrar, sí. Miren, el administrador no creó ese usuario, pero sí lo borró. Sí lo borró. Miren, ya no hay las dos. El administrador tiene control total de todo. ¿Sí ven? Inge, entonces RM con el directorio igual borra, ¿no es cierto? RM es para borrar un archivo. Lo único no es que el directorio, lo único que le estoy dando la dirección o la ruta donde está el archivo. Remove, RM, borra. No he cambiado nada en los comandos que ya estudiamos. Solo que le estoy dando la ruta donde está el archivo que quiero borrar. ¿Está claro? Si no repasan, si no estudian, estamos fregados. Ahora me voy a poner como el usuario 1. Control al F2. Ahí estoy como usuario 1, el user SW1. Ahora como usuario 1, miren, estoy como usuario 1. User SW1. Voy a tratar de ver lo que tiene el administrador. Y le digo ls/root. Y me dice que no, permiso denegado. Eso no puede ser un usuario. Un administrador controla todo, pero un usuario no puede controlarle al administrador. ¿Está claro? No pueden, ¿no es cierto? A no ser que el administrador les dé permiso, pero eso hemos de ver en seguridades. Este caso le daría con chmod, ¿cierto? No. El chmod solo son permisos sobre el archivo o sobre el directorio, pero no. Se necesita directivas de seguridad aquí. No puede ser con el chmod. El chmod solo es para dentro de los mismos directorios. Ahora veamos si el usuario 1 puede ver al usuario 2. ¿Por qué no le pongo home? Porque ya todo está dentro de home. Perdón. ¿Qué dice? No existe. No está. A ver, ¿cómo una dirección más clara? ls/ vamos a decirle root. No. A ver, sí, root /home /user sw2. Quiero ver lo que tiene el usuario 2. ¿Qué dice? No puede. ¿Sí ve? Tampoco puedo. Así me salga y otra vez entre, no puedo. De las dos maneras, no puedo. Tampoco puede ver entre usuarios si el administrador no le permite. Sería terrible, ¿no? Entonces, ¿quién controla todo? Es el administrador. Ya luego en directiva de seguridad les debe enseñar cómo puede el administrador dar todos sus permisos para que se puedan ver entre usuarios y hacer las operaciones entre usuarios. Pero quien controla eso es el administrador. ¿Está claro? Sí. Listo. Quiero cerrar esta consola. ¿Cómo se cierra esta consola? Que estoy ahorita como usuario. No, éxito más. Exit y listo. Cerré la consola. Voy al otro. Al F3. Ahí está el user 2. Lo cierro como exit. Ya está.
y me regreso como administrador, F1, y sigo como administrador, ¿no? Ya, entonces miren, ls/home/ ahí están los usuarios. Resulta que el usuario 3, esto de eliminar usuarios es interesante en Linux y causa muchas confusiones. Tiene que partir de la teoría. Yo les dije, el add user, ¿qué hace el add user? Crea usuarios. Añade usuario. Crea un usuario, exacto. Entonces yo les decía, el add user crea un usuario y Linux por defecto le crea un directorio para ese usuario. ¿Sí? Le crea un directorio para ese usuario. Entonces yo voy a borrar al usuario. ¿Cómo borro un usuario? Por ejemplo, el user SW3 no quiero. Lo voy a borrar. ¿Cómo lo borro? Hay dos maneras. Desde aquí o me voy directo al home. Lo puedo borrar desde aquí. Entonces, ¿qué le digo? Sería con... Déjenme ver. Si tengo los permisos primero. Déjenme ver. Si no les enseño cómo dar permisos. Userdel, user, / home, / el user SW3. No existe, dice. A ver, déjenme ver los permisos. Un ratito, espérenme un ratitito. No, está bien, no creo que haya problemas. Vamos a ver, vamos a dar otro del user entonces. El user del era de la versión 6. Del user en /home, porque estoy como root, ¿no? En /home / user SW3. No se encontró la orden. Dije, Dígame. yo estoy intentando con RM-R No. Cuidado. No me borre el directorio. Quiero borrar al usuario. Una cosa es el usuario, otra cosa es el directorio. ¿Sí? Cuidado. Eso mismo les voy a explicar. A ver, ls/ no que no sé los permisos, /home. Ahí está, user. No sé por qué no me quiere hacer caso. Esperen. ls/home. Ya. Vamos a utilizar el userdel mismo. Ese es userdel /home home /user SW3. Ahí estaría borrando al usuario. Userdel /home en el user SW3. Enter. ¿Sí? No existe. Ya le he borrado, creo. Creo. Déjame ver. A ver, me voy a ubicar allá. cd/home. ls. A ver, user del user SW3, veamos. Ahí sí. Estoy digitando algo desde ya. Entonces ahorita sí ya me borró el usuario con userdel, estando ahí directo en el directorio home. ¿Sí ven? Me ubiqué en el directorio home y le borré al usuario. Ya me borró al usuario. Pero se saben confundir con algo. Le pongo ls y saben decir, pero el usuario está ahí. No. Borré al usuario. ¿Qué está ahí? Lo que Linux me creó por defecto. Por cada usuario que crea, ¿qué me crea Linux por defecto? Un directorio. Un directorio. Entonces, ya borré al usuario con userdel. Ahora tengo que borrar ¿qué? El directorio. El directorio. Ahora sí, rm-r
o rmdir también, ¿no? User, sino que rm-r, ¿por qué? Porque tiene información el directorio. ¿Se acuerdan que creamos unos archivos? Ah, no, pero este no importa. User SW3. Este no, user SW3, enter. Le dice, si quiere borrar, sí. Y ahí me va todos los enlaces de lo que fue. ¿Por qué me saca otras cosas? Porque no fue un directorio común, fue un directorio de usuario. Como ya borré al usuario, me deja borrarlo. ¿Sí? 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 Y sí. Entonces me dice borrar todito lo que hizo los enlaces al usuario. Y ahí está, le borró recién. ls, y ahí sí ya no hay. ¿Sí ven? Entonces eso hay que entender bien claro en Linux, ¿no? Yo creo un usuario y Linux por defecto me crea un directorio para ese usuario. Pero si ya no quiero, borro el usuario ¿con qué? Userdel. Y después de borrar al usuario, ¿qué tengo que borrar? El directorio. Si no quería que me pregunte cada rato para decir sí o no, tendría que haberle puesto rm-r-f para que no pregunte, ya saben. Y aquí el directorio y el nombre, ¿no? Y el nombre. Con rm-r-f ya no pregunta sí o no, sino por defecto va y borra. ¿Por qué rm-r? Porque le hace ¿qué? ¿Qué hace el -r? Cursivamente. Recursivamente, exacto. Entonces, eso hay que tener claro en Linux, ¿no? Que una cosa es borrar el usuario, otra cosa es borrar el directorio del usuario, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Listo. Perdón. ¿Están viendo la información? Sí. Sí, ingeniero. Bueno. Ahora vamos a ver lo que es la administración de procesos o gestión de procesos en Linux. Perdón, en un sistema operativo. En un sistema operativo como tal, ¿no? La administración de procesos es uno de los módulos más importantes del sistema operativo. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? De lo mismo de lo que estamos manejando, de los programas que creamos y todo, sino que esos programas, cuando le almacenamos en disco, se llama archivo. Luego lo ejecutamos y cuando lo ejecutamos se convierte en proceso. Pero obviamente ese proceso tiene que almacenarse en algún sitio y el único sitio donde se almacena es la memoria. Ya sabemos cómo gestiona el disco, ya sabemos cómo gestiona la memoria. Ahora vamos a ver cómo esos procesos se administran en estos dos dispositivos. Por eso es muy importante esto, ¿no? De la administración de procesos. Hay que diferenciar lo que es un proceso y un programa. Un programa es lo que usted codifica, tiene variables y tiene todo, ¿no? Que se almacena en disco y se convierte en archivo. Pero cuando lo ejecuta, ese programa se convierta en proceso. Entonces, por eso se tiene el concepto de que proceso es un programa cuando se encuentra en ejecución. Cuando un programa se encuentra en ejecución, es un proceso, ¿no? Los sistemas modernos pueden ejecutar varios procesos a la vez. ¿Sí? Y hay que entender esto de la segmentación. Y gracias a la segmentación, se puede generar con un solo, ¿sí? Con un solo archivo varios procesos. Pero cuando se ejecuta varios procesos a la vez, debe controlarse que produzca una sensación de paralelismo, siempre, ¿no? Un programa puede ejecutar varios procesos, pero siempre respetando el paralelismo. ¿Qué es paralelismo? ¿Quién me dice qué es paralelismo? Ya deben haber visto ustedes eso en geometría. ¿Qué es paralelismo? Dos líneas yendo en el mismo sentido, pero a diferentes distancias. Algo, pero falta algo fundamental para que sea paralelismo. Nunca se pueden tocar. Ajá, nunca se unen. Exacto. Ahí sí complementamos. Correcto lo que usted dijo. Por eso desde niños en la escuela, cuando nos enseñaban lo que es paralelismo, líneas paralelas, nos decían el mejor ejemplo de paralelismo es las líneas del tren. ¿Sí se acuerdan? Eso sí. ¿Sí? ¿No ven? Entonces eso hay que ver. Eso es justamente lo que debe ocurrir aquí en los sistemas operativos. Cuando yo genero un comando, genero varios procesos, el sistema operativo debe dar sensación de paralelismo. ¿Qué quiere decir eso? Estos procesos nunca deben chocarse, porque si se chocan, colapsan y el sistema operativo daría lo que conocemos como se cuelga, ¿no? Es un colapso de información lo que ocurre. Eso se controla. Y aquí tenemos un ejemplo de algo que ya hemos hecho en Linux. Miren, para dar la idea. ¿Cómo puedo generar varios procesos con un solo programa?
Supongamos, dice, que tengo dos usuarios, user 1 y user 2. Lo que acabamos de hacer. User 1, user 2. ¿Sí? Ambos ejecutan el programa LS. El LS está dentro de una librería de Linux. El usuario 1 va y lo ejecuta. El usuario 2 y va y lo ejecuta. Y la respuesta es, de este mismo comando genera un proceso para el usuario 1 y genera un proceso para el usuario 2. ¿Sí? Proceso 1, proceso 2. Y jamás estos dos tienen que chocarse. Eso es paralelismo. Si hubiera otro usuario y lo ejecuta, generaría otro proceso para el usuario 3. Pero jamás debe chocar. Porque si se chocan, ya sería terrible, ¿no? Colapsaría todo. Eso es paralelismo. La sensación de paralelismo. ¿Por qué puedo utilizar los dos usuarios el mismo comando o el mismo programa? Por la segmentación. Gracias a la segmentación. Segmentaron esto y esto generó dos procesos. ¿Por qué? Ejecutaron los dos un mismo programa, pero pese a que corrió un mismo programa, compartiendo por la segmentación, generó dos procesos. Porque él hizo ls de su directorio, él puede haber hecho eso ls de su directorio o de otro archivo y cada uno tiene su respuesta. Como cada uno tiene su respuesta, son dos procesos distintos. No un solo proceso, son dos procesos. ¿Está claro? Y así es como se ejecuta esto, ¿no? Entonces, esto, para entender mejor, hay que entender bien la teoría, los avances teóricos con los procesos. ¿Cuáles son esos avances? Son básicos. Que el proceso es un programa en ejecución. Que este concepto ha ido evolucionando porque los sistemas crecen. Que el programa en ejecución genera instancias. Perdón. El programa de ejecución genera instancias, lo que acabamos de ver. Ejecutaron los dos un solo programa, ls, pero generó dos instancias, proceso 1 y proceso 2. Una misma instancia genera dos procesos. ¿Sí? ¿Quién genera esto? El procesador, cuando ejecuta esto. Y que esos procesos pasan por estados. ¿Cuáles son esos estados? Para entender los estados hay que volver a lo que vimos, ¿no? Un proceso necesita recursos para poder ejecutarse. ¿Sí? Igual, las instancias que se ejecutan. Cuando usted hace un programa, utiliza áreas típicas de memoria, ¿no es cierto? Tiene que estar bien claro las áreas típicas de memoria que usted utiliza. El código. Usted hace código, ¿no es cierto? Usted va a usar datos, ¿en dónde? En las variables. ¿Sí? Y genera hasta dónde van a crecer por la memoria dinámica. Es decir, recuerda, volvemos a lo mismo. Su programa tiene código, tiene variables, código, tiene variables y tiene el stack. ¿Hasta dónde crece? Pero ¿se acuerdan que este stack tenía dos partes? Realmente el stack, ¿sí? El stack es a dónde va a crecer los subprogramas. Y también hay el heap, que es hasta dónde van a crecer las variables. Porque usted utilizó modularidad, entonces invocadas, y cada uno utiliza las variables. ¿Sí? Y esto es el código, ¿no? Código que usted hace. Estas son las variables y ese es su programa. Este código, cuando ejecuta estas variables, para ejecutar esas variables generan, ¿no? Utilizan el stack. Y así funcionan los programas. Y generan procesos. El CPU atiende estos procesos. Van atendiendo, ¿no? El programa, este programita se va a dividir en segmentos. Y esos segmentos van a dividirse en páginas. Y esas páginas van a subir a memoria y generar los procesos. El CPU tiene que atender a esos procesos. Cuando atiende a los procesos, no puede quedarse entretenido en un solo proceso. No. El CPU asigna un quantum. ¿Qué es un quantum? O un time slice también se le llama. Time slice. Rodaja de tiempo. Un
un parte de tiempo para atender a cada proceso. Lo que hace el CPU es, viene, atiende este proceso, le atiende ese tiempo, lo suelta. Luego atiende al otro, lo atiende ese tiempo, lo suelta. Atiende al otro, lo atiende ese tiempo, lo suelta. Y así está dándose las vueltas. Habrá un momento en que se termina de ejecutar el proceso y sale. Ya le quedará solo para atender a los otros. Pero mientras está atendiendo a estos otros, llegará otro proceso y pedirá ser atendido. Y así está, ¿no? El CPU atendiendo a los procesos. ¿Por qué suelta un proceso el CPU? Lo que digo, lo suelta. ¿Por qué lo hace? Puede ser por varias causas. Puede soltarle porque necesita datos, entonces hasta que ingresen esos datos, lo deja ahí. Puede ser por una llamada, porque hay una llamada que dice que lo suelta ese proceso. O puede ser por el algoritmo. Por ejemplo, por un algoritmo que se le da un tiempo de 2. Entonces, ya le utilizó 2 segundos, sueltas, 2 segundos, suelta, 2 segundos, suelta, y así está atendiendo. Hay diferentes maneras por las cuales un CPU le suelta los procesos. Y habrá un momento en que el proceso se termine de ejecutar. Ese proceso, para ejecutarse, consume recursos. ¿Cuáles pueden ser esos recursos? Datos. ¿Dónde están los datos? En memoria. No las salidas llegan a los datos sin la intervención del CPU. ¿Por qué? ¿Quién actúa? ¿Quién actúa? El DMA, el acceso directo a memoria. Entonces los datos llegan a memoria. Entonces necesita datos. Necesita sacar resultados. ¿Dónde saca los resultados? Puede ser a impresora, puede ser a pantalla o puede ser a almacenamiento, disco. ¿Ven que consume recursos? Necesita sacar reportes. ¿Dónde saca los reportes? Impresora. Y así, todo proceso consume recursos, necesita recursos, ya sea memoria, ya sea disco, lo que sea. Pero ¿cuántos recursos tiene su máquina? ¿Cuántas pantallas tiene? Una. ¿Cuántas impresoras tiene? Una. Y así. Los datos en memoria, ¿en cuántas celdas estará? En una. Y así, ¿no? Entonces tiene los recursos. Entonces aquí se genera una condición de competencia por los recursos. Si se conectara otra pantalla, ingeniero, ¿qué sería? ¿Y sigue siendo lo mismo? Pero depende de cómo te conectes. Es que, a ver, si yo conecto otra pantalla, sigue siendo el mismo recurso si hago para ampliar. Si quiero que le detecte como otra pantalla, como hacían en los sistemas de cómputo, necesito software adicional, ¿no? Aunque ya las nuevas versiones de Windows sí me permite dividir por bloques. Ahí sí sería otro recurso. ¿Está claro? Pero si solo es para ver en otra pantalla la misma información, es como un solo recurso. Entonces depende de cómo se vaya a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, tengo un recurso. Y los procesos necesitan utilizar ese recurso. Entonces aquí se genera una competencia. Eso hay que controlar. Porque si todos se aprovechan de ese recurso, entonces va a darse un abrazo mortal, deadlock, y el sistema se cuelga. Eso debe controlar el sistema operativo, ¿no? Esa condición de competencia. ¿Cómo se llama esa condición de competencia o administración de los recursos? A ver, déjenme ver dónde estaba acá. Vamos a pasar. Eso se llama... ¿Dónde está? Ah, bueno, aquí está lo que les dije, la stack. Ya les hablé. ¿Dónde está? No estaba aquí. Lo que quería explicarles, a ver, déjeme ver, procesador, creo que me adelanté, no importa. Clase de memorias típicas, memoria dinámica, sus rutinas. Los procesos tienen su memoria en 3 segmentos: segmento de texto, segmento de datos y variables y el stack, lo que les dije, ¿no? Entre los segmentos de datos y el stack hay un espacio de memoria libre que deja donde deba crecer. El segmento de stack crece o disminuye automáticamente cuando sea necesario, el de datos crece o disminuye cuando se solicita, ¿sí? Además, cada proceso para controlar todo, ¿sí?
para controlar todo esto, el consumo y todo el estado en que están esos procesos, utiliza, en cada proceso se genera un pequeño control que se llama el PCB, el Process Control Block, en cada proceso, ¿no? En cada proceso se genera el Process Control Block. Es un segmento, ¿no? Y el sistema operativo sabe el estado de ese proceso, cómo está ese proceso, qué ha hecho ese proceso, porque todo se almacena en esta parte, en el PCB. Cada proceso posee un PCB, que es el Process Control Block, ¿sí? El bloque de control de procesos. Ahí controla toda la memoria, todo lo que está utilizando un proceso, ¿sí? Y así es como se organiza, ¿no? Les decía, los datos, el texto, el heap, lo que les decía, va a crecer. Y hacer lo que, en sistema operativo que sea, se manejan los procesos así, ¿sí? ¿En qué se divide la memoria de un proceso? Si el sistema ejecuta varias veces, genera varios procesos, lo que les decía, ¿no? El usuario 1, el usuario 2 y cómo generan procesos. Un mismo programa puede generar varios procesos. ¿Por qué se crean procesos? Los procesos se crean. Estoy buscando la información que necesitaba. Sí, queremos llegar allá. ¿Por qué se crean los procesos? ¿No? Y se van creando los procesos. ¿Por qué se crean los procesos? Los procesos pueden crearse porque entra un nuevo lote de trabajo. ¿Sí? Porque entra un nuevo lote de trabajo. Cuando el sistema operativo genera nuevos trabajos, entonces esos trabajos generan procesos y entonces se crean procesos. ¿Por qué se crean también procesos? Por conexión interactiva. Por usuarios. Los usuarios se conectan desde un terminal y utilizan comandos o utilizan programas del sistema, entonces generan procesos también. ¿Sí? Como acabamos de hacer, ¿no es cierto? Vimos que dos usuarios nos conectamos, el usuario 1, el usuario 2 se conectó y utilizaron el comando touch y con touch cada uno generó procesos y generó tareas dentro de su espacio. Entonces, por conexión interactiva también se genera. Pero cada uno no tuvo su Linux, ¿no? Todos se conectaron al mismo Linux, lo que acabamos de hacer, entonces generamos procesos. Puede ser creado por un sistema operativo para dar un servicio también. Cuando usted quiere un servicio del sistema operativo, invoca el servicio, por ejemplo, quiere hacer un servidor web, un servidor de impresión, genera procesos. También generado por un proceso existente, o sea, un proceso puede generar otro proceso. ¿Sí? Un proceso puede generar otro proceso. Y así, o puede ser que yo genere un shell y ejecute ese shell y ese shell ejecuta otros procesos. Por ejemplo, yo hago un programa que genere 30 usuarios. Mando a correr ese programa, eso es un shell. Mando a correr ese programa y cuando corre ese programa me crea 30 usuarios. Miren, corrió un proceso y ese proceso generó más procesos. Entonces, así se crean los procesos, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta siempre. Usted ejecuta un módulo y ese módulo invoca 3 objetos. Está haciendo un módulo y ese módulo está generando más procesos. Todo eso está consumiendo memoria. Eso es lo que se debe tener en cuenta, ¿no? Y ahora, ¿esos procesos se quedan ahí? No, esos procesos pasan estados. ¿Por qué? Esos procesos tienen que, lo que yo llamo, consumirse, ¿no? ¿Quién consume o ejecutarse? ¿Quién ejecuta esos procesos o consume? El CPU. Aquí entra en funcionamiento el CPU. Si es un archivo, está en memoria. Si es un proceso, perdón, si está en disco. Si está ejecutándose, está en memoria. Es un proceso. Pero donde realmente tiene que consumirse o ejecutarse es en el CPU. Y el CPU toma los procesos y datos para los procesos solo desde memoria y devuelve los procesos, los resultados de la ejecución de los procesos solo a memoria. Nunca devuelve a disco ni a nada, solo a memoria. El CPU trabaja solo con memoria. ¿Cuáles son los estados del proceso? Es el comportamiento que tiene un proceso, ¿no? ¿Sí? La secuencia de instrucciones y cómo va trabajando ese proceso. Esa lista donde tiene todo lo que trabaja ese proceso se le denomina la traza del proceso. ¿Sí? Dentro de lo que es la traza del proceso, hay dos modelos para trabajar los estados del proceso. Hay un modelo simple que se llama el proceso de 2 estados y hay un modelo completo que es el que se trabaja actualmente, que es un modelo de 5 estados. El modelo de 2 estados es muy simple, ¿no? Es muy simple porque solo mantiene 2 estados. No ejecutado y ejecutado. Y hay una transición, ¿no?
Eso es una transición. Entonces, de eso hablamos, ¿no? Un proceso pasa de un estado ejecutado a un proceso, a un estado no ejecutado y del no ejecutado al ejecutado. Eso es todo lo que hace. Esto se maneja en sistemas operativos simples, ¿no? Entonces, tiene aquí un estado. El proceso 1 está listo y pasa a otro estado, a ejecutado. Se ejecuta. ¿Quién ejecuta? El CPU. Y el CPU lo ejecuta y si falta datos lo regresa acá, a no ejecutado, aquí en listo, ¿no? O no ejecutado. No está ejecutando, sería no ejecutado. Y cuando no está de aquí, cuando ya tiene los datos, regresa otra vez ejecutado. Y así va a estar hasta un momento en que sale, ya se termina de ejecutar. Entonces, esa es la transición de estados. Cuando pasa de un estado a otro estado, es la transición de estados. Y cuando va a esperar que le lleguen datos, aquí pasa a esperar, y cuando le llegan los datos, pasa a estar en este estado para pasarse ejecutado, pasa a un nivel intermedio. Estos son las colas de hilos, lo que va generando. También cuando un proceso genera más procesos, genera instancias distintas. Estos también son hilos. Estos son hilos. ¿Qué son las colas? Las colas es a donde llega el proceso para estar listo. Tiene que llegar a una lista donde se va a organizar. Esto es una cola. Entonces los procesos van llegando acá. Se enlistan acá y el CPU los toma de aquí y los ejecuta. Están los no ejecutados, acá está en ejecución. En el CPU en ejecución, los dos estados. Entonces el CPU lo toma, lo ejecuta. Si no termina, lo devuelve y va generando hilos. Estos son los hilos. ¿Sí? Para saber que ya dejó ese proceso y toma otro proceso y lo hace. Si no termina, lo devuelve y genera hilos y toma otro proceso. Si ese proceso es corto, termina y sale. Y así está trabajando. Entonces pasa de no ejecutado a ejecutado, de ejecutado a no ejecutado y así, hasta que termine de ejecutarse ese proceso. Realmente es larguísimo esto, ¿no? Pero esto funciona en sistemas operativos pequeños. Y ese es el estado, dos procesos. Solo tiene dos estados. Y la transición es cuando pasa de un estado a otro estado. En cambio, esto es lo que les expliqué, ¿no? Pasa de un estado a otro estado, es la transición y va generando. Entra la cola. Entra desde la cola, genera el hilo, la transición. Si no termina, regresa acá y así hasta que termine. Y ya está. Es muy sencillo, muy simple, pero es tedioso. Actualmente, como tenemos mucha memoria, muchos procesos, entonces no puede manejarse en esto porque demoraría, sería el sistema demasiado lento. Entonces genera un modelo de 5 estados. ¿Sí? Esto es el manejo de cola, es lo que les expliqué. Mire, entra a la cola, entra al procesador, si no, pausa, espera, los hilos, regresa. Esta es la cola, ¿no? El sistema de colas para poder, donde almacenar los procesos que esperan. Y así va trabajando. Ese es el modelo de 2 estados. Tenemos un modelo de 5 estados. Eso es lo que se utiliza actualmente. ¿Qué maneja ese modelo de 5 estados? ¿Cuáles son esos 5 estados? Un proceso, si cuando llega, este es el primer estado. Cuando un proceso llega, entra, se genera, este es el primer estado, y llega como nuevo, ¿sí? Cuando se acaba de crear. De nuevo, pasa a listo, este es el segundo estado, primer estado, segundo estado. Está esperando en la cola, listo, está preparado para ejecutarse. De listo pasa a ejecutarse, y este es el tercer estado. Cuando está ejecutándose, puede ser que se detenga porque le falta tiempo, porque le faltan datos, lo que sea, entonces pasa a bloqueado. Y aquí tenemos el cuarto estado. O si no, puede ser que ya terminó de ejecutarse. Cuando está ejecutándose se termina. También puede pasar a este estado, terminado. Y este es el quinto estado. Cuando está bloqueado, ¿a dónde regresa? A listo, acá. Y miren los hilos como se va generando y las transiciones, ¿no? Son las transiciones entre los diferentes estados. Esos son los 5 estados de este modelo. ¿Cómo se acoplan esos 5 estados? Está acá, ¿no? Aquí está. Bueno, esto es lo que les hablé. ¿Quién controla esos estados? ¿Sí? Que va conmutándose de un estado, aquí está, ¿no? De nuevo a listo, de listo a ejecución. Cuando está en ejecución, pasa a bloqueado, puede terminarse. Ahí están los 5 estados. ¿Quién controla que pase de un estado a otro estado? Cuando pasa de un estado a otro estado se llama transición. ¿Quién controla? La parte del sistema operativo que controla esas transiciones se denomina el scheduler. ¿Sí? El scheduler.
Por eso a veces hay error de scheduler. ¿Cuándo da un error de scheduler? Cuando un proceso se queda bloqueado o no pasa de un estado a otro estado. El sistema no responde. ¿Sí? ¿Qué utiliza para optimizar esos pasos de un estado a otro estado? Utiliza algoritmos que se denominan algoritmos de scheduling. Y ya vamos a ver cuáles son. Utiliza los algoritmos de scheduling. Y genera estas transiciones, ¿no? De nuevo, pasa pues mediante la transición admitido a preparado. De preparado, mediante la planificación, pasa a ejecutarse. Cuando está ejecutado, puede terminar y se acabó. Pero puede ser que sea interrumpido por una llamada al sistema o puede ser que sea bloqueado por un requerimiento. Y llega preparado. Y ahí espera otra vez estar en ejecución y hasta un momento determinado tendrá que terminarse. Pero jamás regresa nuevo. Nuevos los nuevos procesos que se retiran. Y así funcionan actualmente los procesos. Esto ocurre en la memoria de su computador con los procesos. Y entonces cuando usted entra a controlar los procesos, controlar, suprimir los procesos, ahí le dicen qué estado está su proceso. Y si un proceso se queda bloqueado y no sale de ahí, no le queda más que matar al proceso. No necesita reiniciar la máquina, porque si reinicia la máquina, mata a todos los procesos que están en memoria, por culpa de un proceso que se quedó bloqueado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si no sale desbloqueado automáticamente el sistema operativo, el sistema dice, el sistema no responde, y se queda ahí, ¿qué tiene que ir? Controlar, suprimir al administrador de procesos, tomar el proceso que está ahí, clic derecho y decir, eliminar el proceso. Y elimina ese proceso, pero el resto del proceso sigue trabajando. Claro, esa eliminación de procesos tiene que ser bien analizado, ¿no? ¿Qué va a perder? ¿Qué le cuesta eliminar un proceso? Puede que se cierre un programa y pierda información. Entonces, muy cuidado hay que tener en el manejo, mucho cuidado en el manejo de los procesos. Y esos son los 5 estados por los que pasa un proceso, ¿no? ¿Sí? Para entender, para terminar, podemos decir un ejemplo, ¿no? Vamos a ver. O no, lo dejamos para la otra clase. Les voy a dejar de tarea que lean cuáles son las transiciones de estado de un proceso. ¿Qué son las transiciones? Cuando estas, ¿no? Cuando pasa de nuevo a preparado, de preparado a ejecución, de ejecución a terminado, de ejecución a bloqueado, perdón, de ejecución a preparado, de ejecución a bloqueado. Esos son los estados. Entonces, para la siguiente clase usted tiene que tener claro cada una de las transiciones. ¿Qué es pasar de nulo a nuevo, de nuevo a listo, de listo a ejecución, de ejecución a terminado, de ejecución a listo, de ejecución a bloqueado y de bloqueado a listo? Esas son las transiciones. Y nosotros hacemos un ejemplo con las transiciones de acá. Me hacen acuerdo que nos falta hacer el ejemplo. ¿Está claro? De acuerdo, ingeniero. Sí, ingeniero. Pero para eso ustedes se leen esto hasta la otra clase. Y hacemos un ejercicio. ¿De acuerdo? Y continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor?